Y seguimos con el contenido de República de la Verdad, siempre agradeciéndoles la sintonía, señores. En este momento estoy con un funcionario del gobierno. No sé si es así, pero él lo va a corregir ahora, porque hay quienes se entienden como que esto de competitividad, como que es privado, como que es público. Y está aquí con nosotros Peter Prasmowski, yo creo que ya por fin lo dije bien. Muy bien. Claro que sí, director del Consejo Nacional de Competitividad, y viene a acompañarnos esta tarde para hablar un poquito de qué se está haciendo y sobre todo aclarar esta duda. Mire, chóquela ahí. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Patricia. Un placer estar aquí con ustedes. El honor siempre es mío. Bueno, tremendo. ¿Qué es el Consejo Nacional de Competitividad? Que mucha gente dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Se van a fajar a competir? ¿Entre quiénes? ¿Qué es eso? Bueno, el Consejo de Competitividad es una institución pública, pero que tiene una característica público-privada. O sea, tiene un componente de la parte privada y la parte pública. Y miembro del sector público. Es el único consejo que lo preside el presidente directamente. Y tiene la responsabilidad de asesorar al presidente y al Estado en materia de competitividad, identificar qué cosas son las que ayudarían a que el país sea más competitivo. Y hablando justamente de que el país sea más competitivo, nosotros como país, como nación, tengo entendido que los números como que no están muy bien, porque hay muchos factores, como por ejemplo la energía eléctrica, que hace que no, finalmente como que no logremos despegar. ¿Qué tanto de verdad y qué tanto de mentira hay en esta aseveración? Bueno, lo primero yo creo que es importante entender qué es competitividad. Tú mencionabas al principio que si nos vamos a ir a, sí, a los puños con Colombia o con Costa Rica o con Brasil, pero la verdad es que competitividad, la mejor forma de entenderlo son las cualidades que tienen países que lo hacen ser más rico que otros. Y son muchas las cualidades. Y además aquí República Dominicana, mi amor, tenemos muchas cosas. Y la ciencia ha identificado 103 cualidades o indicadores. Y el Foro Económico Mundial los resume en un índice que se llama Índice de Competitividad Global, el cual los agrupa, los agrupa en 12 pilares que van desde instituciones hasta la innovación y en 4 grandes ejes. Entonces, la puntuación, como bien tú mencionas, es una puntuación en la última medición que se hizo en 2019 de 58 de 100. O sea que reprobamos la materia de competitividad. Pero, wow, 58 de 100. Pero hay muchas oportunidades. Yo creo que ahí el índice nos permite identificar dónde están las áreas neurálgicas. Una de ellas, claramente, es la que tú mencionaste de la energía, la regulación energética. ¿Y cuáles son estos 4 grandes ejes? Está el ambiente apto. Ambiente apto. Que tiene que ver con todo el tema institucional, la adaptación tecnológica, las infraestructuras, el ambiente macroeconómico. Está la parte del capital humano. Capital humano, sí, importante. Muy importante, que tiene que ver tanto la salud como la educación. Necesita seres saludables para que puedan trabajar. Y seres educados también para que puedan brindar un buen servicio. Sí. Está la parte de lo que es los mercados, que tiene que ver con 4 mercados: el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero, el laboral y el tamaño del mercado entre capacidad exportadora. Y después la parte del ambiente de innovación, que tiene que ver con la dinámica de los negocios y con la creatividad de la gente para emprender y hacer nuevas oportunidades de negocio. ¿Y cada cuánto tiempo se da esta medición? Usted dice que el año pasado reprobamos. ¿O cuándo el fue 2019 fue la última. Fue la última, la pandemia evitó. La pandemia no permitió que se hiciera. La próxima medición sale este año. Tenemos que ver, sale a finales de noviembre, principios de diciembre. Mío. ¿Y cómo vamos nosotros? Ahora yo estoy asustada porque la pandemia, ¿seguimos en pandemia todavía? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. El hecho de que el programa de vacunación ha sido muy efectivo, uno de los mejores del mundo. Yo creo que nos va a colocar en una posición relativamente mejor. El esfuerzo que se ha hecho, la compra. Hemos tenido una reactivación económica, un repunte bueno, 13% en el primer semestre. Se espera que la economía termine por encima del 10% de crecimiento. Y definitivamente yo creo que hay una actitud, el gobierno actual y el presidente Abinader tiene un mensaje positivo, un mensaje de cambio, y yo creo que se están viendo las mejoras. No es fácil, teníamos una cantidad importante de reformas que no se habían dado y yo creo que tenemos la oportunidad ahora de implementar. Cuando usted habla de mercado como uno de los grandes ejes y habla del mercado laboral,
tomando en cuenta que nosotros tenemos un, diría yo, no voy a decir vacío, pero sí un número amplio en el tema del sector informal, o sea, empresas que no logran o que no quieren por la burocracia que implica usted formalizarse, por el tema del pago de impuestos. ¿Usted cree que en este año eso nos ayuda un poquito o seguimos mal ahí? Yo creo que el pacto social que se anunció hace unos meses, donde el ministro de Trabajo se está juntando con los diferentes sectores, tanto laborales, sindicales, como empresariales, para poder identificar cuáles son las reformas que se tienen que hacer. Definitivamente el mercado laboral acá es muy rígido, en gran parte porque es costoso. El proceso de contratación y despido es costoso. No han habido políticas activas en el mercado para realmente conectar aquellos que están buscando empleo con las oportunidades. Y definitivamente las reformas que se vayan a hacer son aquellas que van a lograr dinamizar el mercado. No es fácil porque hemos heredado, hemos acumulado una serie de pasivos. Pasivos laborales, las empresas que limitan obviamente la dinámica de los mercados, pero yo creo que se pueden hacer cambios graduales y lograr que el mercado sea mucho más flexible y con mejores salarios. Ay, qué palabrita que usted acaba. Yo ni le voy a meter en ese, yo no lo voy a dejar ahí, porque cuando se habla de salario, usted sabe, Dios mío, eso. Pero mire, hay una estrategia nacional de competitividad. Correcto. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Hasta cuándo tienen para desarrollarla? ¿Cuáles son sus ejes, índices? Todo eso, por favor, si es tan amable de compartir con los amigos de República de la Verdad, porque es que esto del Consejo Nacional de Competitividad, a veces la gente lo escucha y realmente como que no lo entiende. Entonces, con esta estrategia me encantaría ver si pudiéramos aplatanarlo un poquito y ver también de qué se trata esto. Bueno, el presidente Abinader tiene la aspiración de que el país sea uno de los más competitivos del mundo. Obviamente ese proceso es lento, no se hace de la noche a la mañana, pero hemos trazado esta estrategia que tiene 3 objetivos en el corto, mediano y largo plazo. 3, vamos a ver. En el corto plazo, ser el país más competitivo de Centroamérica y el Caribe. Pero ambicioso. Es muy ambicioso. Eso incluye México. Ay, my darling, pero está bien, siga, no voy a decir, no, perdón. En el mediano plazo, que sería al 2030, junto con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sería lograr que el país sea el más competitivo de Latinoamérica. Eso incluye o ser más competitivo o igual competitivo que México, que Chile. Y en los próximos 20 años estar entre los 20 países más competitivos. Del mundo. Del mundo. Es una estrategia bastante ambiciosa, pero lograble. Pero mire mi cara. ¿Usted cree que podemos, que República Dominicana, y no es que dude de las capacidades, pero usted cree que con todas las retrancas, burocracia, o sea, movilizar todo eso, mire mi cara, no que estoy asustada, pero Dios mío, padre, bueno, eso no es un cachú, lo que están anunciando en esa estrategia. La intención de la estrategia es esa misma, identificar cuáles son los obstáculos priorizados. Tenemos un total de 20. Hay 20, no, pero por favor, aunque sea, mencioneme 5 de esos, además de la energía eléctrica, ¿cuáles más están? Esos 103 indicadores que te mencioné al principio. Virgen de la Altagracia. Ay, Dios mío. De esos 103 indicadores elegimos los 20 peores, ¿verdad? Ajá. O los que tienen más oportunidades. Vamos a ver, ¿cuáles, por lo menos aunque sea 5 o 6? La calidad de la policía, la independencia del sistema judicial, la burocracia del Estado, la corrupción, el acceso al agua potable, los costos de contrataciones y despidos en el mercado laboral, la política activa del mercado laboral, la regulación energética. Hay unos cuantos ahí. Bueno. La dinámica de la deuda y el déficit, sí. El efecto de los impuestos sobre las economías. Entonces, con esos 20 indicadores, se han empezado a diseñar acciones y reformas. Y de hecho, las 12 reformas anunciadas por el presidente tocan directamente esos puntos. Lo laboral, el pacto eléctrico, todo eso. Exacto. Que hay muchas personas que sienten como que este proceso de reformas que ha anunciado el presidente Luis Abinader se ha calmado un poquito y como que no hay mucha fe en eso, porque no sé, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree usted que sea posible realmente que haya un consenso? Yo entiendo que la coyuntura actual te forza a que se logre un consenso. Tenemos unos retos importantes. La pandemia definitivamente aceleró gran parte de estos retos. Y al final no es una responsabilidad única del Estado, es una responsabilidad de la sociedad. Y por ende la idea de que se discutan en el Consejo Económico y Social, que es un espacio de diálogo de los diferentes sectores, el sector social, el sector empresarial,
y obviamente la parte del sector público. Y yo creo que en el marco de ese consejo se debe pensar en el objetivo de país, en un sueño de país. Lamentablemente nosotros en el pasado siempre hemos tirado para otro lado, como quien dice. No hay para mí un relato genuino ni único de nación y tenemos que conseguir eso. O sea que no hay como una identidad, es como que no les importa nada, eso es lo que usted quiere decir. Yo creo que ha habido un problema de credibilidad. Sí, yo misma estoy aquí incrédula, pero hay un problema de creer. credibilidad histórico entre el Estado, la sociedad, el sector empresarial. Confianza, sienten que no se puede lograr cosas. Y hay la necesidad de un deber ciudadano, la necesidad de que todos cumplamos nuestros deberes, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel empresarial, como tanto a nivel... No solo exigir derechos. No solamente exigirlo, sino comprometerse con eso. ¿Qué tiempo usted le corresponde estar en este cargo del Consejo Nacional de Competitividad? ¿Eso tiene un tiempo establecido por norma? Los 4 años. Los 4 años de gobierno. ¿Cree usted, con todo lo que usted aquí ha planteado, don Peter Mowowski, por favor, excúsenme, usted sabe que me da cierta dificultad, pero usted considera, planteando estas dificultades, adversidades, heredadas muchas, aquí hay mucha deuda social, que en estos 4 años se pudiera avanzar por lo menos un 80%? O sea, y por favor, sea lo más realista posible. No quisiera como que nos llenara de esperanza para que al final como que no. O sea, ¿de verdad usted cree que esto es realizable, ejecutable? Yo creo que hay muchas de esas acciones que se pueden lograr y muchas de ellas son a nivel institucional. Institucional. Y yo creo que la parte institucional y la parte educativa son los dos pilares, vamos a llamarlo así, que tienen mayor impacto en el desarrollo de las naciones. Si nosotros logramos mejorar el tema de la burocracia, hay un programa que se llama Burocracia Cero. Ay, Virgen de la Altagracia, está bien. Lo cual es una... Burocracia Cero, ¿quién desarrolla ese programa? Ese programa es un programa que se hizo con el gobierno, incluye al Ministerio de Administración Pública, a la OPTIC y al CNC, y estamos trabajando con diferentes instituciones en mejorar los tiempos de despacho de aduana en 24 horas que se hizo recientemente. Sí. Estamos trabajando con la ventanilla única de inversión, los permisos sanitarios para acelerar esos procesos, la parte de construcción. Se está trabajando también con un proyecto de interoperabilidad que es muy interesante. Eso es que ninguna institución del Estado le pida a un ciudadano información que tiene otra institución, de manera que hay un repositorio. Que no tengan que llevar otra vez papeles a un mismo sitio. O tener que ir a diferentes lugares. Dar muchos viajes. Todo eso ayuda con no solamente la agilidad y de los negocios, sino también con la reducción de la burocracia y de la corrupción. ¿Por qué es importante la competitividad en un país y sobre todo en las empresas? ¿Por qué? Bueno, primero en un país porque no hay país pobre que tenga un índice de competitividad alto y no hay país rico que lo tenga bajo. O sea que la lógica diría que tenemos que movernos hacia allá. Exacto. La competitividad tiene una serie de sinergias y multiplicadores, donde cuando tú mejoras el tema institucional, eso impacta en múltiples pilares y a la vez esos generan otros efectos multiplicadores. O sea que cuando uno toca las teclas adecuadas, empieza a haber ya un nivel de desarrollo. El mercado laboral, por ejemplo, cuando uno logra políticas laborales que flexibilizan el mercado, o temas institucionales, o la mejora de la educación, todos esos elementos ayudan a que no solamente haya más empleo, sino también mejores salarios. O sea, es importante trabajar la competitividad. A nivel de las empresas, porque estamos viviendo en un mundo cada vez más abierto, más global, y definitivamente hay tantas oportunidades. Por ejemplo, todo este tema de reordenamiento comercial internacional, la virtualidad, las disputas que hay entre China Estados Unidos, generan obviamente las oportunidades de que República Dominicana capture parte de ese comercio. Que puede estar en los dos, no tiene por qué elegir uno. Totalmente. ¿Por qué tenemos que ir de un lado si podemos estar en los dos? Sin duda. Y la cuarta revolución industrial es importantísimo. Yo creo que la pandemia acelera eso, en el sentido de que ya tenemos todo el tema virtual, teletrabajo. Tuvimos un experimento con el caso educativo. Ahora tenemos elementos híbridos, inclusive toda la vuelta a clase es un gran reto y yo creo que ahí nos pone a pensar de una manera más creativa sobre qué hacer a nivel de competitividad. Don Peter. Dígamelo. ¿La educación también es un elemento? Totalmente. ¿Verdad que sí? Totalmente. El más importante, yo diría. Bueno, ¿usted cree, don Peter, que con esta situación con la cual hemos empezado el año escolar podamos tener una buena puntuación?
Es una situación que nos afecta a todos. O sea, todos los países han tenido este choque a nivel educativo. Todos hemos entrado en un modelo que no existía antes. Pero yo creo que con el tema, o sea, con la vacunación y definitivamente con la apertura que tenemos relativamente rápida, Don Peter, pues, se ha ralentizado la vacunación. se ha realizado. Se ha Correcto. ralentizado, o Sí. sea, eso no lo puede negar nadie. Empezamos súper bien, pero ahora mismo La no. sociedad tiene que vacunarse. Tiene que entender la importancia de la vacuna. Entonces, justamente por eso, ese elemento que usted señalaba ahorita, de la unidad, de la conciencia, de que El como deber país, ciudadano. exactamente, ahí es que juega un rol fundamental. La sociedad tiene que entender eso. La sociedad tiene que entender que tanto la vacuna como el pago de los impuestos, el pago de la energía Ay, el pago de eléctrica, los todo impuestos, Dios mío. tiene que ser una responsabilidad y es un deber ciudadano. O sea, tenemos que trabajar en eso. En caso de que en un futuro, porque ya vimos que se anunció un proyecto de presupuesto para el año 2022 que no contempla una reforma fiscal, pero eso yo sé que tarde que temprano, 2023, 2024, no nos vamos a escapar de esto. ¿Esto incidiría en algún, a favor o en contra de obtener esa puntuación que nos elevaría el nivel? Definitivamente. Yo creo que una reforma fiscal y obviamente en el diálogo que se está teniendo en el Consejo Económico y Social, Sí. hay una serie de puntos, de lineamientos, donde se habla de la simplificación del Código Tributario, Sí. la eliminación de distorsiones, se habla, por ejemplo, del tema del anticipo. El anticipo se está acabando. Se habla de evaluar cuáles son aquellas privilegios o exenciones que se dan a ciertos sectores que realmente sean favorables para el país y los que no Sí. sean, pues obviamente no tenerlo. Y yo creo que si hacemos un código tributario más simple, definitivamente vamos a mejorar, va a ayudar en la dinámica. La política fiscal y tributaria puede ser tanto un lastre como un impulsor del desarrollo. Ay, pero por favor, explíquese un poquito más amplio. Un lastre como un impulsor de desarrollo. Puede ser o un lastre o un impulsor. Todo va a depender para que sea una u otra. Cómo uno la diseñe. Y yo creo que todas las intenciones son las de poder lograr eso. Sí. El presidente también ha anunciado, y que es muy importante, una ley de responsabilidad fiscal, tener reglas fiscales, que es la parte de la disciplina, yo creo que ha sido uno de los grandes ¿Y problemas. esto sería aplicado a quién? ¿Empresas y personas físicas? No, la parte de la Responsabilidad fiscal. del Estado. Del Estado. Claro, Ah, claro. pero mira, eso es muy interesante. Muy Yo interesante. desconocía, usted me acaba de dar a mí un desayuno ahora mismo, porque yo Muy importante. no ni siquiera había Muy escuchado importante. esto. Del Estado, responsabilidad fiscal. Eso es importante. Esto básicamente para que los impuestos que recaude el Estado sean bien distribuidos o para Bien qué, distribuido, básicamente? para que inclusive llevar a que haya un presupuesto equilibrado o un presupuesto, una estabilidad entre los ingresos y los gastos. ¿El endeudamiento nos afecta? Depende de cómo se use. Mm. Sí, depende de cómo se use. Su criterio, que usted es el economista aquí, dígame usted. Como le digo, No, depende cómo se use, no. Dígame, don Peter. la capacidad de endeudamiento de un país siempre es importante. Siempre es importante. Siempre es importante. A qué nivel se lleve, eso es lo que hay que controlar. Por ahora no debemos preocuparnos, según su criterio. No, Me no, gustaría- no. Yo creo que hay una preocupación real sobre el tema del nivel de la deuda y por ende se está hablando de todo este tema de la reforma. Sin embargo, parte del problema que ha habido en el pasado es que esas inversiones que se han hecho o el gasto que se ha hecho con esa deuda no ha sido el que ha generado mayor productividad. Y yo creo que lo importante es cómo se utiliza el gasto. Parte de las reglas de responsabilidad fiscal es entender y medir cómo realmente se debe utilizar ese endeudamiento que se busca en el futuro. Profesión, empleo. Yo tengo entendido que muchos empresarios tienen como esta queja porque a veces se requieren ciertos puestos, perfiles para puestos, pero no, como que no hay, no sé. ¿Qué sugerencia usted pudiera otorgar en esto? Como que todo el mundo quiere estudiar medicina, contabilidad, mercadeo, derecho, pero entonces hay otras áreas como el tema de la informática, los software y todo eso, como que todavía estamos en pañales. ¿Cómo usted ve esa situación ahí? El Ministerio de Educación Superior, definitivamente, y la parte tecnológica, está trabajando en un plan que pueda hacer el alineamiento entre cuáles son las necesidades de las empresas del futuro. Ay, O las mira, actividades se oye bien económicas. eso. Sí. Empresas del futuro. Bueno, las actividades económicas que van a cambiar con Sí. todo este tema de la pandemia, inclusive la cuarta revolución industrial, y que se pueda entonces alinear esas profesiones con, o sea, esos mercados con esas profesiones. Yo creo que definitivamente es un tema de mercado, es un tema de dónde realmente hay oportunidades.
Por ejemplo, Zona Franca ha sido un impulsor de las necesidades de ciertos niveles de educación, y yo creo que ahí es que se puede determinar hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Don Claro. Peter, mire, ya el tiempo se nos agota, pero me encantaría, por favor, que usted nos diga si una empresa quiere montarse en esta ola de la competitividad. Ya usted ha planteado parte de la estrategia pública, pero ahora vamos a lo privado. Tal vez es pequeño, no tiene muchos recursos, tiene miedo porque ve al Estado como un dragón que se lo va a tragar, que le va a quitar todo. Pero ¿qué consejo usted le brinda para esas empresas que realmente quieren crecer, pero que eso implica gastar, pero sería más bien inversión, para ponerlo más bonito? ¿Cómo hacer que se entienda que no es malo incursionar y, si se quiere, hasta formalizarse? Yo creo que los beneficios de la formalidad, inclusive para el acceso a los mercados financieros, al crédito, es importante. El crédito siempre es fundamental para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y también el conocimiento. El conocimiento. Yo creo que hay que informarse. Hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación, don Peter. Hay mucha información ahí, hay que realmente depurarla. Mucha desinformación. Por ejemplo, ¿qué la gente cree que va a pasar si se formaliza, por ejemplo? Bueno, ellos creen que la formalización va a pegarle fiscalmente de una manera drástica. Pero ¿cuáles son los beneficios adicionales de eso? Y no es mentira, yo ya decía aquí. Pero hay un régimen simplificado de tributación. Eso es verdad, eso es verdad. Que por un monto al año usted no tendría que simplemente declarar y todo bien. Todo es bien. verdad. Hay facilidades. Hay facilidades, es verdad. Entonces, es el Estado entonces en ese punto quien debería también facilitar más información. Definitivamente. Y hay de ambos lados hay unos puntos que se llaman puntos GOV del Estado, que ahí uno puede, se está buscando la manera de que sean ventanillas únicas donde se pueda depositar toda la información. Desde buscar un pasaporte a... Se nos agotó el tiempo, don Peter. Yo quisiera simplemente ya que usted brinde un mensaje final, estos 4 años o 3 años ya que quedan, a perder el miedo. Yo creo que hay que arriesgarse, pero usted es el experto. No, yo creo que, o sea, la República Dominicana es un país maravilloso. Sí, de eso no me cabe la menor duda. Tiene sus cualidades, su proximidad con los mercados regionales, la calidad de su gente, su cultura, su historia. Tenemos que aprovecharla. Y si todos nos comprometemos a pensar y a creer en un futuro mejor, yo creo que se puede lograr, definitivamente. Pues mire, yo le voy a copiar ese entusiasmo. También invito a esos pequeños y medianos y hasta las grandes también que sigan tirando para adelante, sobre todo que pierdan ese miedo. Hay que arriesgar, que se informen. La educación vital. Pero debemos hacer la pausa comercial. Hemos conversado con Peter Rasmussen. Dígalo más alto. De verdad que qué bueno que está con nosotros aquí. Es director del Consejo Nacional de Competitividad. Estoy obligada a hacer una pausa comercial. ¿Cómo empezamos, don Peter? Mire, así mismo concluimos. Le agradezco mucho que saque de su tiempo para estar aquí. Gracias a ustedes. Para informar. La educación es vital, señores, para que podamos progresar como país. Así que vamos a una breve pausa y regresamos en minutos con más contenido aquí en República de la Verdad.